una pregunta muy rápida antes de implementar inteligencia artificial, y es: ¿cuáles van a ser los resultados que espero esta inteligencia artificial? Y si es una inteligencia artificial lo que necesito para esto, porque muchas veces un par de Chinomatics le resuelven el problema de una forma mucho más económica, eficiente y rápida. La forma de comparar hoy en día es con el valor humano. Y hemos tenido proyectos en donde no da. Es que montar esta inteligencia artificial me vale el doble. ¿Para qué la montaste? ¿Cómo hago mejor esta conversación? Entonces imagínense la potencia que puede tener una tecnología de estas en modificación de comportamiento humano. Esta semana es la primera vez que le mandan a ChatGPT una orden judicial para que entreguen las conversaciones sostenidas por un usuario particular con el modelo de cara a esclarecer un crimen de asesinato de un menor de edad. ¿En su empresa utilizan la inteligencia artificial como lo hacen en los países ricos o como lo solemos hacer en los países pobres? Pues bien, tanto Claude, es decir, Anthropic, como ChatGPT, es decir, OpenAI, lanzaron casi que simultáneamente unos estudios de consumo, de cómo la gente y cómo las empresas en particular consumen sus productos, es decir, Claude y ChatGPT. Y las diferencias son fuertes, tanto geográficas como en adopción, como en los motivos y los objetivos para los cuales se utilizan cada una de estas herramientas de inteligencia artificial. La diferencia es marcada. Los ricos utilizan Claude, mientras que los pobres utilizamos ChatGPT. De eso vamos a hablar en Hay para Todos. ¿Cuál es el método correcto? ¿Por qué uno lo está utilizando para unas cosas y por qué otro lo está utilizando para otras? Bienvenidos, mi nombre es Juan Pablo Russo. Y mi nombre es Diego Páramo. Juan Pablo, este es interesantísimo los dos reportes, la verdad. Leyéndolos uno se empieza a pensar realmente cómo se está utilizando esta tecnología. Uno de los primeros temas que me pareció relevante. En enero del 2024, Juan, en ChatGPT, el 37% de los usuarios tenían nombres que eran típicamente femeninos. Es decir, el 37% de las personas que utilizaban ChatGPT eran mujeres. Enero del 2024. ¿Y eso quiere decir que el 67% restante éramos hombres? Correcto. ¿O no? Digamos que seguramente tenían nombres no típicamente femeninos, ¿cierto? Digamos, exacto, porque ahí puede haber una mala interpretación. Es decir, están confundidísimos con Jazz Lady. Jazz Lady los tiene... Eso los tiene fregados porque no sabemos qué es un Jazz Lady. Ahora, la otra es que a julio del 2025 ya ese número subió a 52%. Es decir, se equiparó. Pareciera que la mitad de los usuarios hoy en día de ChatGPT son mujeres. Es el primer caso interesante. Lo segundo es para qué lo estamos utilizando. Entonces ellos lo ponen en diferentes categorías. La primera categoría es Ask. Estamos hablando en ChatGPT. ChatGPT. Hasta ahorita no nos hemos ido a la otra tecnología. Entonces, una primera parte es preguntar. Ask, ¿no? Lo denominan así. Y entonces en Ask es consultas muy similares a las que hacemos hoy en día en Google. Búsquedas, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer tal cosa? ¿Cómo hago tal cosa? ¿Sí? Como preguntas de ese estilo. Eso es casi la mitad del total de las interacciones en categoría. La mitad se va a que la gente le pregunta a ChatGPT y lo miran como un consejero, como un mentor o inclusive como un generador solamente de contenido. Ahí hablamos un poquito, bueno, eso incluye un poquito de lo que hablamos alguna vez de que mucha gente lo está utilizando para ayuda psicológica, compañía, ese tipo de cosas. No. ¿No? Ahí solamente es, hay una parte de consejos, pero es más reemplazo de Google literal. El otro 40, entonces mire, eso es la mitad. Pero eso quiere decir que los motores de búsqueda cada vez más van perdiendo más fuerza. No solamente eso, sino también piense que al fin y al cabo hoy en día Google ya entrega dentro de los resultados un resumen hecho por inteligencia artificial, claro, antes de los resultados de ser cliqueados. Entonces sí, no, porque es muy fácil reemplazar o comparar lo que Google entrega en ese resumen de IA con lo que está entregando ChatGPT. Yo lo uso mucho como ChatGPT. Bueno, pero ese va dentro de la siguiente categoría. Entonces, la mitad es preguntas. Preguntar. El 40% restante es hacer, tareas, ¿sí? Planificar, codificar o lo que sea, hacer algo.
que es lo que usted había dicho. ChatGPT va en la segunda categoría. Correcto. Entonces, quiero hacer algo, ¿cómo lo voy a hacer? Tal. Usted quedó comprometido en el episodio pasado, porque llevamos ahora sí grabándolo 4 veces este episodio. En la grabación anterior, En la grabación que quedó aún peor. del anterior. Usted se comprometió con hacernos una pasta carbonara. Pero solo con instrucciones de ChatGPT. Solo con instrucciones de ChatGPT. Entonces, vamos a ver cómo le queda. Pero ahí está, entonces 50% ask, 40% hacer una tarea en particular. Y el 11% restante está en usos creativos, reflexión personal. Ahí es en donde está. Exacto, entonces ahí se mete la parte de cómo me meto yo a utilizar ChatGPT como una asesoría psicológica o lo que sea. Usos creativos incluye también todo el tema de creación de imágenes, textos. Es menor, fíjense, es solamente el 11%. Solo el 11% lo está utilizando para ayudar en sus trabajos creativos. Correcto. Reflexivo y personal. Y reflexivo y personal, incluso toda la parte psicológica. Correcto. Entonces es muy interesante. Siguiente dato interesante. El 70% de la utilización de ChatGPT hoy en día es para la vida diaria. Consultas personales. 70%. Y solo el 30% tiene fines laborales. Es decir, ChatGPT va dentro de ese 70%. Claro, a menos de que usted sea un chef. Bueno, ok, claro. Pero no. Digamos, el tema es más para uso personal. Y es, voy a hacer en mi casa una pasta, o voy a hacer tal cosa, o cómo arreglo algo en mi casa. ¿Cómo hago para la vida diaria? El 70% de las comunicaciones que tiene uno hoy en día con ChatGPT es no laboral, asociado a la vida diaria o consultas personales. Oiga, pero en ese sentido sí quiero decirle que esa vaina, por lo menos en mi experiencia, está volando. Pero volando. El otro día me tiré un mueble de mi hermano cuando lo visitaba en Boston y le tomé una foto y le pregunté, oiga, ¿cómo arreglo este mueble? Y me dio las instrucciones de cómo arreglarlo. Pero ahí, mire lo interesante. Esto es la forma en la que todas estas tecnologías han ido migrando de una tecnología específicamente de un modelo grande de lenguaje, un LLM. Es decir, allá conversar por chat, Sí, digamos que los modelos grandes de lenguaje son los que permiten hacer de texto a texto. Es decir, yo escribo en texto y la inteligencia artificial puede generar texto, ¿correcto? Ya estamos empezando a ver multimodalidad. ¿Qué significa eso? Lo que usted acaba de decir. Y es la combinación de múltiples tipos de inteligencias artificiales. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estamos combinando 3 factores. El primero, una fotografía. Una fotografía en términos de inteligencia artificial, ¿qué es? Visión por computador. Entonces, lo primero que hacen es, a partir de esa fotografía, entienden el contexto de lo que usted le acaba de tomar. El ejemplo buenísimo, lo que dañó, ¿no? Digamos, el mueble que dañó. Después de eso, ¿qué hacen? Van y hacen un proceso de búsqueda en Internet y buscan nuevamente a partir de visión por computador algo similar. Probablemente pueden encontrar eso. Después, ¿qué pasa? Encuentran las instrucciones. Y el LLM ahí entra, interpreta las instrucciones y se las vuelve y se las trae usted. Y esto en cuestión de milésimas de segundos. Claro, entonces son múltiples tecnologías al mismo tiempo operando. Y por eso es tan interesante la conversación que estamos teniendo hoy en día de inteligencia artificial, de llegar a la inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general implica que podemos ir mezclando diferentes tipos de algoritmos para lograr cosas. La inteligencia artificial general, Juan, yo creo que lo hemos explicado antes, es cuando logremos replicar a un solo ser humano a nivel de inteligencia artificial. Que puede escuchar, que puede ver, que puede leer, que puede, palpar. Es que yo creo que yo lo dije en uno de los podcasts anteriores, pero la definición real de inteligencia artificial es la manifestación de una inteligencia similar a la del ser humano en un ente no humano. Es decir, implica que quienes desarrollan inteligencia artificial están tratando de replicar la forma del pensamiento humano. No se ha logrado llegar a replicar todo un ser humano en su dimensión, en su complejidad, etc. Hasta ahorita no lo hemos logrado. Pero sí hemos logrado, ¿qué? Asemejar ciertas cosas del comportamiento humano. Por ejemplo, la búsqueda, la visión por computador, etcétera, que es lo que permite que tengan contexto. Pero bueno, esto está dentro de la vida diaria. Pero bueno, entonces estamos dentro de esa de la vida diaria y tenemos, digamos, estos números para ChatGPT.
para Claudi, el tema es muy distinto y se utiliza además con mucha más intensidad. Hay mayor adopción en países como Israel, como Singapur. Bueno, Singapur Pero es un mire, no, país, mire, en términos como de volumen, Malasia. primero hablando en volumen, ¿listo? Los países que más consumen en este momento modelos de inteligencia artificial son Estados Unidos, por supuesto, Obvio. Brasil, ¿Brasil? sí, Pues, Brasil, y también está Japón y Corea del Sur, increíble. ojo, Corea del Sur. Pero en términos de volumen total, De volúmenes. claro. Ahora, ¿qué Esto pasa? incluye todo. Esto incluye Gemini, esto incluye DeepSeek, esto incluye Sí. China ahí. Ahora, lo interesante es esto. Entonces, ahora miremoslo en contexto de lo que es cloud. ¿Listo? Cloudy, ¿qué es lo que pasa? Después ellos hicieron un ajuste Ujú. y dijeron, no. Vamos a ver por qué no lo ajustamos por la cantidad de población activa. Es decir, uso per cápita. Claro, porque al fin y al cabo dicen, bueno, pareciera que no hay tanto uso en cierto país, pero cuando uno lo pone en contexto de la cantidad de población que hay en ese país, Sí, el bueno. uso es súper intensivo. Sí. Sí, ahí es en donde están los, ¿cómo se llaman? Los heavy users, ¿cierto? Ujú. Los que lo utilizan todos los días, múltiples veces al día, y ahí cambia. Ok. Ahí cambia. Los países que más lo utilizan son, en ese contexto, ¿no? Sí. Cantidad de uso por persona, Israel, Singapur, Australia, Nueva Zelanda y ahí sí sigue Corea del Sur. Estamos hablando ahora de cloud. Entonces, Claro. estamos hablando de ChatGPT. Ahora estamos Correcto. hablando de otro modelo. Correcto. Y este modelo, digamos que ChatGPT ha sido de uso más general, como lo acabamos de decir, que Sí. la receta de las pastas, la creación de imágenes, etc. Claudia, digamos, es un poco más específico. Tal vez no es su intención, pero sí en el uso que la gente le está dando, que es básicamente escribir y escribir código. Sí, digamos que esa es una de las tareas más graves, pero en realidad lo que se está viendo es que se está utilizando más para, si uno lo asemejara un poquito a lo que es OpenAI o ChatGPT, al do, al hacer. Ok. Pero al hacer en un contexto diferente porque sí son tareas para compañías. Si se está más utilizando empresarial. más hacia empresarios. Claro, claro. Y la mayoría, y aquí hay dos tipos de utilizaciones, esto qué pena se va a volver un poco técnico, pero hay dos formas de uno utilizar estas tecnologías. Una es, como seguramente muchos de nosotros lo utilizamos a través de nuestro computador, a través de nuestro celular, ¿cierto? Que entramos a una aplicación y utilizamos la tecnología, ¿cierto? Muchos de nosotros lo hacemos de esa manera. Pero hay otra forma de utilizarlo, que es un poco más técnica y se llama vía API. ¿Una API qué es? Es un protocolo de comunicación en donde yo, por ejemplo, le digo, yo tengo yo tengo algo en mi empresa, por ejemplo, tengo un CRM en mi empresa o tengo una página web en mi empresa o tengo Exceles en mi empresa y quiero utilizar la potencia de estos sistemas, pero no lo hago directamente en la interfaz. Me conecto, digámoslo, por detrás a la Ok. tecnología, la puedo utilizar y funciona. Lo interesante es que la buena parte de lo que se utiliza de esa manera es solamente automatizaciones. Si la gente sí está utilizando, por ejemplo, Claude para automatizar tareas en sus empresas. ¿Qué tipo de tareas? Por ejemplo, entonces, no, mire, por ejemplo, si yo quisiera cada 15 del mes enviar un correo a mis clientes, Sí. pues yo me conecto con este protocolo que les estoy hablando, le construyo 5,000 correos y los puedo enviar de manera automática. Ese es el tipo de cosas que hay que mirar. Y hay una cantidad de casos de usos muy interesantes, Juan, en donde yo creo que hay una discusión importante para las empresas y es ver cómo pueden utilizar esta tecnología para hacer cosas en sus organizaciones. Y lo interesante es que el uso sí, efectivamente, el 77% de lo que utilizan de esa manera, sí es automatización. 77% de las empresas en estos países súper innovadores, cuyo esto se nos acaba de dar, Israel, Malasia, Australia, Corea del Sur, se me escapó alguno, lo utilizan para automatizar tareas empresariales. Y aquí- 77%. Y aquí había Mientras que, pero es que quiero mostrar la comparación, Sí, en ChatGPT es más utilizado para cosas personales. para cosas personales y no tanto para la automatización. Es decir, ChatGPT es más de uso personal, individual, mientras que Claude se está volviendo más de uso empresarial, colectivo. Exactamente, exactamente. De hecho, nosotros dos hablamos de un término, no sé si usted acuerda, cuando yo hago cualquier implementación en una organización, ¿qué es lo que miramos nosotros? Aquí hay dos caminos. Uno que se llama automatizar.
Sí. Y el automatizar es que uno entra y mira tareas repetitivas que tengan los equipos en las organizaciones y a partir de esos ejercicios repetitivos, uno dice, yo podría automatizar. Entonces, la automatización, ¿qué implica? Le voy a poner varios ejemplos para que sean fáciles. El primero es que tengo que hacer un reporte diario. Sí. Yo como persona, el mismo reporte, que tengo que bajar las ventas, que tengo que hacer yo no sé de cosas, que tengo que ir a... Ese reporte es el mismo reporte. ¿Qué tanto valor le agrega a un ser humano eso? Poco. ¿Sí? Porque es la misma tarea. Ahí ese proceso es susceptible de automatización. Ese es el primero. Pero había otro concepto que también lo hemos hablado mucho y es Augmented Intelligence. ¿Y qué es? Yo le aumento la capacidad de inteligencia al ser humano que está en la organización para que mi ser humano sea más inteligente, más rápido, pueda tomar mejores decisiones. Pero eso es aumentar, digamos, piénselo como que le estamos dando unos superpoderes a esos seres humanos dentro de las compañías a partir de ese aumento de inteligencia. Y mire lo interesante, solo el 11% de la utilización está haciendo para eso. Que ahí es en donde uno dice, bueno, entonces pareciera que al menos Claude, ¿cierto? Digamos, la parte de Anthropic, la gente la está utilizando más para automatizar tareas, no tanto para generar inteligencia dentro de las organizaciones. Entonces parece, si usted me pregunta a mí, es interesante, pero creo que está subutilizado. ¿Sí? Pues porque digamos que muchas de estas tareas se podrían automatizar sin necesariamente estos modelos, que es más costoso. ¿Sí? Okay. Es decir, lo que le ponía yo el ejemplo, hacer ese reporte, uno lo puede automatizar con inteligencia artificial o no. Y eso es parte de una de las cosas que yo hablo mucho y es, hay que mirar también la eficiencia de estos proyectos. Porque le voy a poner un ejemplo. No, le va a costar tanto dinero hacer esta rutina. $10,000. Okay. No sé. Inclusive piénselo a nivel del desarrollo de ese reporte. Entonces, cuando usted mira todo el andamiaje de una inteligencia artificial y le digo, oiga, ¿sabe cuánto le va a costar? Le va a costar $150 cada día. ¿Será que eso es bueno? ¿Será que eso es malo? No lo sabemos, ¿cierto? Entonces, yo lo que sí estoy dando cuenta es que para temas de automatización no necesariamente a veces hay que meter inteligencia artificial. Pero en cambio, para aumentar la inteligencia del ser humano, sí. Pero entonces, sí. Pero espere porque voy para otra pregunta. Digamos que conforme se han ido desarrollando los diferentes modelos, Claude se ha ganado una gran reputación por ser muy bueno para escribir texto, sí. Digamos texto corporativo, texto, no así literario, pero sí para organizar texto, escribir, ajuste de estilo, etcétera. Código es casi que... de los mejores. Ahora, con ChatGPT 5 ya llegaron otra vez, están equiparando. Y esto cambia cada 15 días. Sí. Pero a lo que voy es no se estaba dando como una especie de especialización de modelos de para qué era más útil cada uno de estos modelos y que esto va muy en línea con este consumo que estamos viendo. Sí, total, y eso tampoco es malo. Lo que pasa es que como están buscando inteligencia artificial general, la forma en la que lo miden son esos index en donde los index sí miden todo. Sí. Entonces, claro, efectivamente, ¿usted qué va a hacer? Pero que es mejor... No genera imagen, ¿o sí? No, claro que sí se puede hacer, ¿sí? pero lo que pasa es que no es... Es que vuelvo, insisto, lo que pasa es que no es lo que han querido hacer como en su proceso. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿qué pasa? Usted lo tiene que ir a mirar, usted lo tiene que mirar en contexto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si usted le dicen, para generar código, el mejor es Claude, ¿usted qué usa? Claude. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Y usted empieza a mirar los... Pero es que además no solo eso, porque mi uso frecuente y continuo de cada una de estas herramientas hace que mi aversión al cambio crezca. Me explico. Como yo uso Claude todos los días y tengo todo mi código, todas mis instrucciones, todos mis prompts, todas mis interacciones guardadas ya en Claude, cambiarme a ChatGPT me representa ¿Sí me explico? Bueno, venga, pero tal vez, qué pena si no fui claro en lo que estaba tratando de explicar, Juan. En Claude... Tranquilo que el bruto soy yo. En Claude... El gordito que no sabe tanto, como puso un man en los comentarios de YouTube. En Claude usted no puede generar fotografía, pero puede utilizar fotografía. Ok. ¿Sí me explico? Sí, tiene visión. Diferente. Tiene visión. Es decir, ya de ahí a que genere va a ser diferente. Pero usted sí podría tomar, por ejemplo, un PDF
tomar una fotografía, subir esta fotografía y la va a interpretar y la va a analizar. ¿Listo? Pero digamos, su base fundamental es texto. Ahora, ¿qué pasa? Sí se está viendo especialización en diferentes cosas. Usted ya está viendo inteligencias artificiales que solo generan imágenes. Sí. Inteligencias artificiales que solo generan video. O música, ¿cierto? O texto. Entonces, esa es la primera cosa. Pero si usted quiere llegar a la inteligencia artificial general, que es, por ejemplo, el objetivo que quiere hacer OpenAI, que quiere llegar a hacer Amazon, que quiere llegar a hacer también Google, y obviamente que quiere hacer Elon Musk, usted tiene que combinar todo esto, ¿sí? Por eso es que estamos viendo esa proliferación de actividades que se pueden hacer. Es que yo quiero componer una canción, ¿con quién la hago? Porque un ser humano puede componer una canción, bien o mal, fea, Sí, buena, claro. lo que sea. Siéntese usted y escriba ahí algo y componga algo, pues usted lo hace. Puede que sea horrible, pero lo hace. Entonces esa es la capacidad humana que están tratando de replicar estas personas. Entonces sí, digamos que volviendo a lo que estamos hablando. Uno, lo interesante es ver cómo ellos están viendo la diferencia entre la utilización de las personas, ¿cierto? ¿Para qué lo están utilizando y para qué lo están haciendo? Lo están utilizando para automatización, se está utilizando para compañías, se está utilizando para la vida diaria, ¿sí? Y ahí ese es un tema interesante, porque es que cuando uno mira realmente el impacto que puede tener una inteligencia artificial en la utilización del día a día es enorme. Piense que estamos muy cerca a que, bueno, Gemini, obviamente, pues por la capacidad que tiene Google, estamos hablando de fácilmente llegar a 2, 3 billones de usuarios. Sí, muy claro. rápidamente. Solamente que lo pongan en el search, De ya hecho, usted lo está haciendo. cada persona que está utilizando una búsqueda de Google ya está utilizando Gemini. Por lo menos su modelo. Claro, entonces, fíjese, Sí. ya la adopción es enorme. Ahora bien, no es menor. ChatGPT ya está llegando al billón de usuarios. Sí. Meta que tiene billones de usuarios, ellos ya han metido Meta AI. Entonces, fíjese que a nivel de... Pero pues usted conoce a alguien que use Llama más allá de la curiosidad. No, pero digamos que nosotros sí lo hemos testeado a nivel de modelo de lenguaje y es bueno. Sí, funciona. Es bueno, sí. Ahora, evidentemente, no es el modelo más pro, digamos, por decirlo así, ¿cierto? El más Pero robusto. no es malo. Es decir, no es un mal. Es que mire, están en este momento tantos disponibles, que eso también pienso yo que es lo que va a terminar ocurriendo. Y es que vea, una de las discusiones grandes es a nivel de costo, ¿cierto? Entonces, no, usted necesita unos modelos enormes que necesitan un montón de dinero para hacer A. Y cuando usted mira a nivel de una empresa, pues no necesita todo eso. Por eso es que están saliendo esos mini modelos. Usted dice, esto no es eficiente. No es eficiente ni para correrlos, ni para utilizarlos, ni para entrenarlos. Es que piense que volvamos a ir como nuestro podcast también es para que la gente lo vuelva más práctico. El día que usted quiere llevar esto a su organización, usted dice, bueno, ¿por dónde me voy? Sí, entonces usted no compre la suscripción más cara de ChatGPT. Por ahí no es la vuelta aún. O de pronto Ahora, sí, pero... no sé, pero es que mire, ya empieza uno por otra conversación y es que tanto está dispuesto uno a compartir información con ChatGPT. Pero es que parte de lo que hemos hablado o de lo que se está gestando a nivel de inteligencia artificial es que todos estos grandes modelos gigantes, desde ChatGPT hasta DeepSeek, pasando por Cloud, por Gemini, por X, pues están siendo entrenados con la información que se encuentra en Internet. Y esa información viene sesgada, esa información no siempre es acertada, esa información, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel de mi organización, a mí lo que me sirve es que se entrene solo con mi información, Claro, que ya está limpia, que ya está verificada, que yo ya sé que funciona, que es solo mía, que es propiedad mía. Entonces, por eso, y ahí le voy a hacer la pregunta. ¿Dónde entra, digamos, esta diferencia de uso entre Cloud y ChatGPT en esas necesidades propias de mi organización? Pues es que, hombre, vuelvo, insisto, ahí lo ¿O no hay importante... ninguna? No, ahí es que, digamos, ¿cómo evaluamos nosotros proyectos? Uno, la eficiencia del modelo. Hay que ponerlo en contexto de una empresa. Oiga, ¿cuánto me va a costar? ¿Qué tan eficiente es? ¿Qué tan bueno es haciendo la tarea que le voy a entregar? Entendido por eficiente. La eficiencia viene por varias cosas. Uno, ¿qué tan costoso es correr esos modelos? Sí. ¿Lo tengo que correr en una nube o no? Lo puedo correr en mi computador, ¿cierto? Hay modelos que se pueden Hay correr modelos en que se computador. pueden correr en un computador, claro.
no es lo ideal y para ciertas organizaciones no va a funcionar, para otras sí, para una pequeña o mediana empresa puede ser válido. Entonces piense que al fin y al cabo eso también tiene un impacto en términos del costo, de cuánto me cuesta desarrollar esto, cuánto me cuesta correr el tema, mantenerlo, pero también qué tipo de datos tengo que utilizar. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a utilizar y voy a construir estos sistemas, lo primero que tengo que ver es, me siento cómodo compartiendo toda esta información que probablemente es información confidencial dentro de ChatGPT. Hay compañías que me dicen, sí, no tengo ningún problema. Hay otras que me dicen, no, esto no lo puedo hacer. No quiero compartir esta información porque no tengo garantía de que OpenAI no la utilice en futuro, ¿sí? Porque usted lo está diciendo de una manera muy clara. ¿Cómo se han entrenado Ya estos sucedió, modelos? ¿no? Esta semana es la primera vez que le mandan a ChatGPT una orden judicial para que entreguen las conversaciones sostenidas por un usuario particular con el modelo de cara a esclarecer un crimen de asesinato de un menor de edad. Bueno, pero es que eso se veía venir. Se veía venir. Porque entonces ahí Eso están no los... quiere decir que si usted es organización, no he dicho. No, pero eso se veía Lo que venir. voy a hacer que esa información no es 100% confidencial. No. De hecho, pues. De hecho, cuando usted dice acepto, ya no es confidencial. Claro, pero entonces, pero es que eso se veía venir. Es que es lo mismo que si una compañía hace un desfalco Sí, claro. y le piden la información, pues podrían llegar hasta las conversaciones con una inteligencia artificial, claro que sí. Y ahí va un montón de temas de responsabilidad, ¿sí? ¿Qué responsabilidad tiene ChatGPT o la tecnología que sea de ayudarle a una persona a cometer un crimen? No, claro, por supuesto. ¿Sí me explico? Ahora, ellos están tratando de hacer su mejor esfuerzo para no hacerlo, pero usted también lo ha dicho. Cuando uno toma tanta información de Internet, ¿cierto? De manera tan abierta, ahí pueden haber información de cómo construir una bomba. No lo pongamos tan complicado. ¿Cómo hacer una bomba Molotov? Sí, ¿Usted cree que eso no está en Google? Claro. ¿O se puede conseguir? Entonces, esa misma información la puede entregar una inteligencia artificial. Pero bueno, a lo que voy es que mire todo este tema. Lo interesante me parece a mí es que sí hay una correlación, al parecer, entre la utilización, el tipo de personas que están en las organizaciones y en los países y la forma en la que se utilizan estas inteligencias artificiales. Y parece que así hay una correlación entre lo que es el PIB per cápita, es decir, que es lo que decía usted, países más con una capacidad adquisitiva mayor, con una capacidad de generación mayor, están prefiriendo unos modelos diferentes a los de ChatGPT. Para cosas diferentes. Para cosas diferentes. Que eso me parece bien, eso es parte de lo que hemos hablado aquí, Juan, de la democratización de la inteligencia artificial, ¿sí? Es decir, y nosotros cuando hacemos proyectos con organizaciones ponemos siempre un abanico de opciones. ¿Por qué? Pues porque así es. Hay compañías que se sienten más tranquilas con una tecnología creada por Google. Hay otros que más inteligentes, se sienten más tranquilos con una compañía, no sé, utilizando OpenAI. Pero mire que la verdad, cuando nosotros ya entramos a la utilización en organizaciones, tenemos muchos criterios en cuenta. No solamente esto, digamos, porque sí, tenemos que llegar a una idea de para qué voy a utilizar el modelo, cómo lo voy a utilizar, ¿no? Entonces es muy interesante todo lo que estamos viendo acá y se está dando cuenta uno que, es que sabe qué es lo que me preocupa, que tal vez lo hablamos en uno de los episodios fallidos que hicimos. Mire esto, piense esto. Todos nos hemos asustado por la forma en la que se ha utilizado Facebook y las plataformas de Facebook para modificar comportamiento humano, por ejemplo, en elecciones. Sí. Entonces usted dice, no, yo georreferencio, hago el entendimiento profundo de lo que la gente comenta, hace, ¿sí? Sí, saco perfiles psicológicos. Y lo han hecho. Sí, claro. Bueno, Cambridge Analytica, se fue todo el escándalo de las elecciones del Pero piense que la gente no está conversando con Meta de eso. En cambio acá, usted le está entregando una cantidad de información mucho más profunda. Es decir, en donde está entendiendo sus miedos. Está entendiendo, porque le está preguntando, oye, es que tengo este inconveniente con mi hijo o con mi hija, es que tengo este problema en la compañía, ¿cómo hago mejor esta conversación? Entonces imagínese la potencia que puede tener una tecnología de estas en modificación de comportamiento humano. Esto no es menor. Haga el siguiente experimento que sí se atreve, porque no siempre es bonito el resultado. Dígale a ChatGPT, a partir de todas o el modelo que usted utiliza con más frecuencia, a partir de las conversaciones que hemos tenido, haz una descripción de cómo soy yo como persona.
y le puede salir, le va a tirar bastante. En No, sus no, gustos, claro. en sus... Pero usted claro, trabaja en esto, usted le gusta esto, claro, usted... eh, claro. Pero sí me entiende a dónde va. Es decir, la forma en la que estamos utilizando la inteligencia artificial es tremendamente personal y nos lo está diciendo OpenAI. sí, Entonces, al meterse usted en el cuento personal, usted le está entregando sus perfiles, sí. que le gusta, que no le gusta, inclusive ahí hablando del tema suyo. Va Pero a decir, entonces, a Juan Pablo le gusta la comida de esta manera. pero uno no excluye lo otro, mejor dicho, que en Israel se utilice Claudi con más preponderancia en ámbitos empresariales y de innovación que en América Latina, y que en América Latina se utilice, o en los países del tercer mundo se utilice, o el uso de ChatGPT, porque se habla de la mayor adopción en países del tercer mundo, pero también en Estados Unidos la gente lo utiliza mucho para preguntar bobadas, para... A lo que es. sí. Vuelvo y digo, eso no quiere decir que lo uno excluya al otro. En Israel hay algún pendejo preguntándole a ChatGPT cómo preparar espagueti y pasta carbonara. No, porque la pasta carbonara tiene comen cerdo. Pasta carbonara vegana. Sí, pasta carbonara vegana. Sí. Claro. No, entonces, a ver, yo creo que aquí hay que mirarlo nuevamente, no, sin ser, digamos, sin ser teniéndonos a la parte negativa de esto. Pero aquí hay varios temas. Uno es la exposición de los datos, la confidencialidad y la integridad de la información que estoy compartiendo. Ajá. Y ya lo estamos viendo. Es decir, oiga, yo estoy entregándole los secretos más profundos míos a una inteligencia artificial. ¿Qué tanto información debería estar compartiendo o no? ¿Cierto? La otra, que lo han hablado muchas personas, la dependencia de la actividad humana hacia las inteligencias artificiales. Muchas personas están perdiendo la capacidad de tener pensamiento crítico, de resolución de problemas, porque todo lo está delegando a ChatGPT. Claro. Y al delegarle eso a una inteligencia artificial, sí se está viendo que hay una transformación en la capacidad cognitiva del ser humano. Sí. Estamos dejando de pensar ciertas cosas, estamos dejando de ser más capaces a nivel cognitivo. La siguiente, y lo hemos dicho 50 veces en este podcast, no le crea. No le crea todo a lo que le sale en un ChatGPT o en cualquiera de estas. ¿Por qué? Porque hay sesgos, hay una parte de alucinación, que lo hemos explicado que es, y es que efectivamente por la forma en la que funcionan estos modelos de lenguaje pueden inventar cosas. Entonces, a mí lo que me preocupa es que a veces no tenemos una segunda o una tercera validación. Imagínense eso lo grave para una empresa. Es decir, el hecho de no poder hacer una validación. Y obviamente la otra cosa es qué tanto beneficio y acceso estamos teniendo dentro de las organizaciones, ¿no? Nosotros hacemos un estudio, Juan, muy rápido, que hacemos mire, para que una organización pueda adoptar inteligencia artificial, hay algo que nosotros tenemos que medir antes y es las personas que están en la organización, qué tanto están utilizando hoy en día inteligencia artificial en su vida diaria. Partamos solamente de eso. Porque dicen, no, vamos a montar inteligencia artificial. Okay, ¿qué tanta aceptación hay dentro de la compañía? Y eso se mide muy rápido. Primera pregunta. ¿Cuáles son los sistemas de inteligencia artificial que utiliza hoy usted para su día a día? No proveídos por la compañía. ¿Qué hace usted? Y ahí usted automáticamente se puede dar cuenta de personas que ni siquiera usan nada. Pero, y digamos que ya como gran conclusión, si yo soy el gerente de una pyme en América Latina y estoy llegando al final de este podcast, muchas gracias por quedarse con nosotros. ¿Yo qué tengo que hacer? Quiere decir que este uso distinto de Claudi y ChatGPT implica que yo como gerente tengo que buscarme el zamputas de Claudi porque en Israel están utilizando Claudi, ¿o qué significa eso? Yo creo que aquí hay dos caminos posibles, Juan, y siempre lo hemos hablado con las organizaciones. Usted como empresa puede empezar a tener todas esas capacidades en su empresa. Sí. ¿Qué significa eso? Que va a tener que tener personas capacitadas y capaces de manejar estas inteligencias artificiales, entenderlas, interpretarlas y funcionarlas y conectarlas. ¿Sí? Y eso no es una decisión menor. No es una decisión menor. Y hay otras organizaciones que dicen, no sabe que esto no es parte de mi core, lo voy a subcontratar. Las dos están bien. Lo importante es que cualquiera de las dos que usted tome tenga el control de lo que se va a hacer. Es decir, al menos entienda cómo se va a utilizar. No importa si es Claudi, si es ChatGPT, no hay una mejor que otra, realmente. En realidad, hay una mejor que otra para ciertos usos. Exactamente. Y hay unas, y se sorprendería, es que no es menor. Cuando nosotros hacemos las proyecciones de cuántos tokens se van a gastar
Los tokens son, cada vez que hago una consulta a ChatGPT o a Gemini, a cualquiera, ellos están cobrando por tokens. Sí, claro. ¿Ok? Como una Piense tarjeta de como crédito. exacto, un token. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos proyecciones de gasto, ahí hay unas diferencias enormes entre la misma compañía. Ni Dependiendo siquiera, del modelo es se que ni use. siquiera se vaya por fuera. Entonces diga, usted, compañía 1, OpenAI, modelo 1, modelo 2, modelo 3, modelo 4, y la diferencia es gigante. Pero gigante es que le estoy diciendo, le puede costar 10 veces más un modelo que el otro. Dentro del mismo Dentro del mismo OpenAI, y lo mismo puede pasar con Cloud. O lo mismo puede pasar con Gemini. Y es que es impresionante de verdad. Nos puede subir de 10 hasta 100 veces el costo solamente por no utilizar el modelo correcto. Entonces imagínense lo interesante. Por eso le digo que el tema de costo-eficiencia es muy importante. Y el que no entienda esto, lo deja automático. ¿Sí me explico? Y ahí va, y usted podría tener una eficiencia mayor, ahorrar un montón de costos en eso. Entonces, lo que le digo, resumiendo el tema. Organización. Si yo quiero hacer, tengo que tomar la decisión de para dónde lo voy a hacer. Capacidades internas o externas. 2. Cuando decido eso, tengo que mirar cuáles son los modelos que voy a utilizar. Sí. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuántos tokens consumen? ¿Cuál es la fiabilidad, la certidumbre de los modelos? ¿Qué tan buenos son? ¿Cierto? 3. ¿Qué datos voy a utilizar? Datos privados, no datos privados. ¿Qué tanto voy a compartir? ¿Qué tanto no voy a compartir? ¿Cierto? Y cuarto, es cuando ya voy a implementarlo en algo, tengo dos posibilidades. Una, para automatizar tareas o para generarle mayor valor y cognición a mis seres humanos. Aumentar la inteligencia humana. O para las dos. O para las dos. Pero sí hay que escoger alguna de las dos para arrancar. Listo. ¿Sí? Pues entonces, esa es nuestra conclusión. No es que sea Cloud mejor para las empresas y ChatGPT mejor para las personas. Simplemente se están dando usos distintos. Y esa especialización, pues por supuesto, va a terminar llevando a que unas empresas utilicen un modelo y otras empresas utilicen el otro. ¿Cuál es el suyo? Pues, hombre, todo depende de para qué lo necesite, pero sobre todo, hágase una pregunta muy rápida antes de implementar inteligencia artificial. Y es, ¿cuáles van a ser los resultados que espero esta inteligencia artificial? Y si es una inteligencia artificial lo que necesito para esto, porque muchas veces un par de Chinomatics le resuelven el problema de una forma mucho más económica, eficiente y rápida. Sí. Oiga, pero ojo que esto sí para cerrar. La forma de comparar hoy en día es con el valor humano. Y hemos tenido proyectos en donde no da. Y es una buena pregunta, ¿no? De verdad, nosotros siempre comparamos con las personas. Entonces, ok, hoy ¿cuánto le cuesta esta nómina? Tanto. Es que montar esta inteligencia artificial me vale el doble. ¿Para qué la montar? Sí, claro. ¿Me entiende? Y no es menor porque también en organizaciones pequeñas uno dice, hombre, no se vayan por el tren de inteligencia artificial, ahora tenemos que tener, no, de verdad el humano también sigue siendo muy eficiente. Muy interesante eso. Y a medida que vaya pasando el tiempo, los modelos serán más robustos y más económicos y al mismo tiempo la gente estará más adaptada y preparada para utilizar la inteligencia artificial como un aliado y no verla necesariamente. Juan, 3 cosas para el cierre. Primero, mío, síganos por favor. No me acaba el capítulo porque nos falta decir una cosa. Primero, síganos en las redes. Obviamente usted las tiene que poner acá, los pone muy bonitas, etcétera. Segunda, nosotros ya empezamos con las mentorías, Juan, usted sabe. Sí, claro que sí. Tuvimos las primeras mentorías entre esta semana y la semana pasada. Ya más de una persona tuvo los 90 minutos con nosotros de conversación. Entonces, si ustedes están y llegaron a esta parte final y lo quieren hacer, comenten acá, también lo podemos hacer porque nosotros estamos ofreciendo estas mentorías de 90 minutos. ¿De qué son estas mentorías? No, es un momento en donde mire lo que está pasando. En esos 90 minutos nos sentamos con las personas dentro de las compañías y empezamos a entender un poco cuáles son los problemas de negocio que tienen. Obviamente en 90 minutos no vamos a llegar a una solución, pero sí empezaron a tener unas ideas. De hecho, va a invitar a uno de los que hemos hecho porque ya sacó muchas ideas de esos 90 minutos. De ahí, ¿qué pasa? Nosotros salimos a la mentoría de 6 semanas. En la mentoría de 6 semanas, ¿qué hacemos? Les ayudamos a implementar inteligencia artificial en su compañía. O por lo menos a tener un proyecto en 6 semanas de cómo y una idea de cómo utilizarlo. Porque esa es la pregunta que más nos están haciendo. Juan Miri verá en los comentarios cómo utilizo inteligencia artificial, de qué manera lo hago. Entonces, esto como cierre, si lo quieren hacer y si llegaron hasta el final, que muy poquitas personas están llegando hasta acá, aprovechen esta oportunidad, escríbanos acá y nosotros también estamos pendientes de esos comentarios. Ahora sí puede cerrar. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Chao.